Pues quisiera presentar esta quinta jornada o encuentro de voluntariado, diciendo que en el día de hoy, el día 4, pues vamos a tener una conferencia que nos va a impartir don Juan Manuel Martín García, que es vicerrector de docencia de la Universidad de Granada, y una persona que es un experto realmente en cuestiones relacionadas no solo con la docencia, sino con las competencias que se adquieren haciendo distintas labores, y en concreto le vamos a pedir que nos hable de qué competencias se trabajan haciendo voluntariado. Nuestro vicerrector de docencia de la Universidad de Granada, además, ha jugado un papel especialmente también importante como coordinador del máster de enseñanza secundaria y el máster de profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, que es como se denomina, con lo cual tiene una gran experiencia y conocimiento sobre estos temas. Voy a darle ya la palabra a nuestro vicerrector, Juan Manuel Martín García, agradeciéndole enormemente el que esté con nosotros y que nos hable sobre qué competencias trabajan las universitarias y los universitarios de la Universidad de Granada cuando hacen voluntariado. Muchas gracias. ¿Me puedo poner allí para la presentación? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer no solo la iniciativa, ¿no?, de convocar este quinto encuentro de voluntariado, porque creo que más que pensar en una idea, ¿no?, de nueva edición sin más, pues creo que supone de nuevo un ejercicio de intentar, ¿no?, intensificar esa labor tan importante que se hace desde UGR Solidaria, la figura de su director, del profesor Juan Carlos Maroto. Y al fin y al cabo, se trata de a través de todos estos medios, de todas estas iniciativas, pues hacer visible, ¿no?, hacer presente la importancia, ¿no?, de esta acción de voluntariado que como estoy seguro que se va a ir viendo a lo largo de estas dos jornadas, tiene una implicación muy intensa, muy profunda, con diferentes aspectos de lo que representa la vida universitaria, ¿no? Incluso desde el ámbito más estrictamente académico, y eso por lo que hace reforzar la idea de cómo este tipo de acciones, este tipo de esta, en definitiva, cultura del voluntariado, pues debe ir permeabilizando también, ¿no?, en el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? Y de hecho, el tema, el asunto del que yo voy a hablar en estos próximos minutos está muy relacionado, está íntimamente relacionado con esa dimensión, con el ejercicio de esa acción académica que realizamos concretamente desde el Vicerrectorado de Docencia, ¿no? Y se trata, de pensar o repensar un poco en esas actividades que forman parte de nuestro catálogo de actividades de muy diversa índole, de una enorme variedad, pero actividades que al fin y al cabo no tendrían sentido si no aspiramos a que a través de ellas nuestros estudiantes, nuestras estudiantes puedan también ir trabajando y desarrollando una serie de competencias que al fin y al cabo hoy día constituyen quizás, y que pueda parecer exagerado decirlo, su mejor y mayor carta de presentación, incluso a veces por encima de lo que pueda acompañar su expediente académico. Eso no significa que el expediente académico no sea importante, pero sí es cierto que lo que nos estamos encontrando en el momento en el que hay que empezar a ir materializando esa formación académica recibida, es el valor que se concede desde el punto de vista de los empleadores a que esas personas que acuden, que demandan empleo, hayan desarrollado también un importante corpus competencial que les permita enfrentarse a los retos que tienen, ¿no?, el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, la universidad tiene que ser también ahí
un elemento pionero, tiene que cuidar, lógicamente, por el desarrollo de una docencia de calidad, que es lo que hacemos, pero al mismo tiempo también tiene que ir mirando, tiene que dirigir también sus acciones, sus proyectos, su estrategia hacia esa idea, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas competentes en aquellos aspectos que le está demandando la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el trabajo que realizan distintos ámbitos de la propia universidad, no solo el Vicerrectorado de Docencia, sino, como ahora también comentaré, desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, a través de un proyecto en el que llevamos ya algún tiempo implicados, bueno, pues no hacen sino redundar en esa idea, ¿no?, de la formación como ciudadanos y como ciudadanas, y por lo tanto el desarrollo de esa dimensión competencial que en un ámbito como el voluntariado, las acciones solidarias y de cooperación, pues yo creo que tiene un papel muy importante junto con todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, yo, como decía, agradecer pues que desde la organización de este 5º encuentro de voluntariado, bueno, pues se haya pedido la participación, mi caso como vicerrector, pero pues, diría del Vicerrectorado de Docencia, para intentar trasladar, bueno, pues algunas cuestiones, algunas ideas que vienen un poco a justificar, a avalar la importancia de seguir trabajando en este asunto. Por seguir más o menos un orden, ¿no?, en el desarrollo de los que yo voy a trasladar, bueno, pues creo que lógicamente conviene, bueno, pues introducir, ¿no?, para saber dónde queremos llegar. Lógicamente es importante saber desde dónde partimos, por lo tanto, bueno, una breve introducción que nos sitúe en un contexto que todo el mundo lógicamente conoce, controla, pero que sí que determina, ¿no?, el porqué de muchas de las acciones. Ese contexto no es otro que el Espacio Europeo de Educación Superior y todo lo que entraña en esa formación integral de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. En segundo lugar, bueno, ¿cuáles son realmente los objetivos que perseguimos con este tipo de acciones que desarrollamos desde el Vicerrectorado de Docencia y que son las que nos permiten, bueno, pues traer aquí algunos resultados sobre esas competencias que trabajan, que desarrollan aquellos y aquellas estudiantes universitarios bueno, pues que realizan actividades de carácter solidario, de cooperación, que podrían quedar encuadradas dentro del ámbito del voluntariado. Eso lo hemos hecho, lógicamente, pues poniendo en marcha, iniciando un estudio que ahora con más detalle pues trasladaré, pero que arrancó en el curso 2019-20, el curso que todos tenemos en mente por otras muchas cuestiones, particularmente por una dramática cuestión como fue la de bueno, pues el inicio, ¿no?, de esta especie de pesadilla sin fin que se asocia al COVID, a la COVID, y que creo que también se ha convertido en un espacio importante dentro de lo que serían las acciones de voluntariado, porque ha pedido mucho, ha demandado mucho el que también haya ese compromiso, ¿no?, ante una situación tan excepcional, tan extraordinaria como la que llevamos padeciendo desde hace 2 años. Bueno, pues este estudio, además, que ahora vamos a presentar, se inició también en ese momento del curso 19-20. A partir de ahí, como trasladaré, bueno, pues hemos ido obteniendo unos resultados que nos permiten, por lo tanto, bueno, pues trazar, ¿no?, algunas conclusiones con respecto a esa idea general, ¿no?, que es la que lleva por título esta intervención, que es esa idea de qué competencia, ¿no?, realmente hacia dónde podemos pensar que se desarrolla, se orienta desde el punto de vista competencial cuando nuestros estudiantes participan, realizan, en el marco de este catálogo de actividades universitarias, realizan algunas de estas actividades y, por lo tanto, puede ser interesante conocer esos datos en el sentido de que puede ayudar también a orientar, a diseñar futuras actividades en este sentido, ¿no? Y esas serían pues las conclusiones a las que llegaría al final, al tiempo que quería también adelantar, o por lo menos compartir, que este trabajo no se agota ahí, no se agota en sí mismo,
sino que, como decía, bueno, pues hemos considerado que constituye un eje, una acción estratégica importante, y en un proyecto en el que estamos integrados el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital, el Vicerrectorado de Docencia, bueno, pues queremos ver en qué medida esta acción, ¿no?, puede verse luego acompañada de otras acciones complementarias, como sería quizás lo más interesante, lo más atractivo, el tema de la certificación de esas competencias en el marco de un ambicioso proyecto del que también hablaré, que es la construcción de lo que llamamos el currículum complementario. Por eso que decía al principio de que tan importante es ese expediente académico que refleja los logros alcanzados por nuestros estudiantes, como ese otro currículum que llamamos complementario, que lo que hace es poner de manifiesto cuáles son esos otros logros a nivel de lo que sería esa formación, esa construcción integral de ciudadanos del futuro, y que debe ser un elemento que acompañe también, bueno, es una tarjeta más de visita de estos egresados y egresadas que se abren al mundo laboral como consecuencia, bueno, pues de todo este tipo de acciones, ¿no? Y eso pues lo comentaré al final. El Espacio Europeo de Educación Superior, que bueno, no se trata de hacer ahora aquí un análisis detenido, pormenorizado de lo que representó, de lo que supuso y de lo que sigue representando, porque no está ni mucho menos agotado, ha enfatizado, ha sido un instrumento que ha servido pues para destacar, entre otros muchos aspectos, el interés por la formación de futuros profesionales como agentes pues, de cambio social, ¿no? Podríamos decir que ese sería uno de sus argumentarios más destacados. Y no solo, y creo que ahí es donde está la novedad, no solo en lo que se refiere como aspecto muy importante la creación y gestión del conocimiento. Eso es indiscutible, o diríamos es indisociable de lo que representa el proyecto del espacio europeo. Pero también con una marcada orientación, con una marcada preocupación hacia la idea de formar a una ciudadanía que contribuya, sobre todo, a una mayor cohesión social, ¿no? Quizás sería ese o uno de los aspectos más novedosos que aparecen en la base, lo que serían los fundamentos de este concepto del espacio europeo. En relación directa y además estrecha, ¿no?, con esto que acabo de decir, no cabe duda, por tanto, que en el panorama actual de los estudios universitarios pues no se puede negar la importancia que bueno, pues se otorga a los sistemas de cualificación académica, de cualificación profesional, de todos los estudios que conducen a la obtención de una titulación superior. Y es en ese concepto, es en esa dimensión, ¿no?, de las cualificaciones donde pues parece que entra, y además con sentido propio y de una manera clara, qué cualificaciones no son solo las que derivan de esa gestión del conocimiento, de esos aprendizajes puramente académicos, sino también todo aquello que tiene que ver con la formación, como decía antes, de una ciudadanía capaz de afrontar, capaz de asumir los retos de la sociedad actual. Y en este sentido, y un poco como refrendo, ¿no?, de esta idea, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, la Ley Orgánica de Universidades, se dice literalmente que una de las funciones de las instituciones de educación superior, de las universidades, es el servicio a la sociedad, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y de métodos científicos y la creación artística, es decir, la preparación desde el punto de vista, ¿no?, social para el desarrollo de esas actividades. Esa cualificación, esa dimensión, ya sea en un plano estrictamente profesional, pero igualmente desde esa otra perspectiva, que, como digo, no solo atiende la formación, lo puramente académico, la ciencia, sino también está pensando o está orientada, como decía, hacia la construcción de un currículum complementario.
Un currículum que está basado fundamentalmente en esa dimensión ciudadana y en ese compromiso social que constituye un aspecto clave en los procesos de diseño de los planes de estudio y en todo lo que conlleva la vida, la trayectoria, podríamos decir, vital de cualquier título, ya sea de grado, de máster universitario o incluso los programas de doctorado. Es decir, se inserta esa idea, esa dimensión, ¿no?, de la formación de ciudadanos en un concepto amplio, que es donde entraría, pues, por ejemplo, esta labor de ciudadanía comprometida a través del voluntariado, es algo que está presente, como digo, en el diseño inicial, pero está también muy presente en el recorrido que hacen los títulos oficiales a lo largo de su propia historia, ¿no?, y en los distintos procesos, en los distintos momentos en los que bueno, pues se ven sometidos, podríamos decir, a una especie de auditoría temporales que lo que hacen es certificar, renovar que realmente se están desarrollando conforme a sus presupuestos iniciales. Son los procedimientos de modificación, de renovación de la acreditación, de seguimiento interno y externo, es decir, son momentos, son hitos en la historia de una titulación que sirven para refrendar, como digo, ese compromiso inicial. Esa perspectiva, esta perspectiva del currículum complementario, de esa idea, ¿no?, de la formación ciudadana, también se justifica en esta Ley 6/2001, en la Ley de Universidades, cuando concreta que otra de sus funciones, o otra de las funciones de la universidad al servicio de la sociedad es la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. Incluso en el preámbulo de otra ley, la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la anterior Ley de Universidades, se recoge también que la acción de la universidad no debe limitarse a la transmisión del saber, debe generar opinión, debe demostrar su compromiso con el progreso social y debe ser un ejemplo para su entorno. Yo creo que no hay más principio, ¿no?, que se acomode, que se alinee perfectamente con lo que pretende ser esta nueva dimensión de la formación universitaria que lo he recogido en este preámbulo. Y aunque todavía, y no lo vamos a negar, por mucho que parezca que estamos ya en una etapa de superación de todo este tipo de cuestiones, estamos hablando de una ley de 2007, por la que han pasado ya más de una década, bueno, pues a pesar de todo, y frente a lo que pudiera parecer, aunque todavía existen muchas dificultades, bueno, pues para establecer incluso unos determinados parámetros que pudieran ser capaces de articular algo tan simple, tan sencillo, como un concepto más o menos consensuado de lo que es ser competente, de lo que son las competencias que tienen que adquirir los universitarios y la universitaria, tanto en su vertiente académica, que podríamos pensar que ahí más o menos lo tenemos controlado, como sobre todo en esa vertiente profesional, social, que es a la que también tenemos que preocuparnos o dirigirnos. Hay que decir que se han convertido esta idea, esta dimensión o este diseño, ¿no?, de la formación basado en competencias, se ha convertido en un referente que ya resulta ineludible. Yo creo que no hay nadie que lo discuta. Y cuando se discute es porque realmente lo que se pretende es avanzar, profundizar, y ¿para qué lo vamos a negar? También a veces, pues hasta negar, ¿no?, por parte, bueno, pues de aquellos que no acaban de entender realmente que la academia, entendiendo las instituciones de educación superior como academias en su sentido más amplio, deben procurar no solo esa generación de conocimiento, sino que deben procurar también esa formación de ciudadanos, como decía desde el principio, que sean capaces de afrontar los retos que la sociedad les pone delante. Bueno, pues seguimos en ese sentido. La adquisición de competencias, y si entendemos por competencia, pues el conjunto de valores y de actitudes, conocimientos, habilidades propias de un determinado perfil,
se ha convertido en un factor clave para determinar el grado de eficiencia y de calidad de cualquier profesional. Y tanto es así que ha ocupado, y además está ocupando, un protagonismo esencial en todos los procesos que tienen que ver con la planificación docente. Como decía, desde el diseño mismo de los títulos universitarios hasta en qué medida esas competencias forman, desarrollan y justifican las materias impartidas, pasando incluso pues, por las metodologías de enseñanza y por algo tan importante, tan determinante como son los sistemas de evaluación. Realmente hemos construido un sistema de enseñanza y aprendizaje en el que la adquisición de esas competencias en todos los sentidos, ya digo, no solo lo académico, sino también lo que podríamos llamar instrumental, personal, sistémico, como ahora veremos, tiene o debe tener una presencia importante en su desarrollo. Eso nos lleva, por ejemplo, y haciendo un pequeño paréntesis, a el valor que seguimos concediendo a la hora de diseñar, actualizar las guías docentes que cada curso académico son algo así como el contrato que la institución establece con sus estudiantes para el desarrollo de las distintas materias que forman parte de su plan de estudio. Y en ese contrato que representa la guía docente, la presencia, la recogida de las competencias que son propias o que le son propias a cada una de esas materias, sigue siendo un elemento referente, sigue siendo un elemento fundamental, porque, como digo, condiciona de alguna manera todo lo que es el proceso formativo. Bueno, pues todo esto no hace sino confirmar pues, que se trata de un modelo, este modelo de formación en competencias, comprometido con la adquisición de estas destrezas, de estas habilidades, que definen y caracterizan los distintos perfiles académicos, profesionales y sociales de nuestros futuros egresados de los títulos de grado, en el caso de los títulos de grado de la Universidad de Granada. Al tiempo que también deben servir para medir la capacidad de adaptación y la capacidad de respuesta que los estudiantes, las estudiantes, son capaces de dar, de ofrecer, como decía, ante los retos a los que los enfrenta la sociedad actual, y en donde resulta tan importante, resultan tan determinantes no solo esos conocimientos adquiridos, sino también la manera en la que se puedan desenvolver ante pues las dificultades que se puedan plantear. Y además, y creo que ahí habría otro elemento de novedad, no solo aquellas competencias, no solo aquellas habilidades o destrezas que le son propias a las materias o incluso al título en el que éstas han sido introducidas, sino también aquellas que deban estar orientadas fundamentalmente hasta o hacia la formación en valores. Y creo que eso, además, entronca directamente pues con el sentido general que podría tener este encuentro. De esta forma, y llevando eso, que podríamos decir no deja de ser un planteamiento, no deja de ser un deseo a una realidad mucho más material, pues en el ya derogado Real Decreto 1393-2007, el decreto por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, digo derogado porque ha sido sustituido por otro del que ahora voy a hablar, pues ya en ese Real Decreto que ha sido el que nos ha servido de base para el diseño de la enseñanza universitaria, ahí ya se señalaba cómo la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y fomento de la cultura de la paz. Es decir, que hay todo un alegato en relación con esa formación en valores que debe estar también presente en esa otra formación a la que se orientan, se dirigen las enseñanzas oficiales. Con la entrada en vigor, a partir de septiembre del año pasado, realmente su entrada en vigor es del mes de octubre de 2021, pero digo que con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 822-2021 del 29 de septiembre,
por el que se establece la organización de la enseñanza universitaria y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, esa perspectiva, que ya estaba presente en el decreto anterior, se amplía más, es decir, extiende su horizonte al fijar en su artículo 4 lo que deben ser los principios rectores en el diseño de los planes de estudio de los títulos universitarios oficiales. Y es ahí en donde se dice concretamente, probablemente los que estén desde casa o desde en streaming lo verán con más nitidez, pero leo el texto. En el punto 2 de ese artículo 4 se dice: asimismo, dichos planes de estudio deberán tener como referente los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular el respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales, los valores democráticos, libertad de pensamiento de cátedra, tolerancia, reconocimiento, respeto a la diversidad, la equidad entre todas las ciudadanas y de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos, eliminación de todo contenido o práctica discriminatoria, cultura de la paz y de la participación, entre otros. Y continúa: el respeto a la igualdad de género, atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y al principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen nacional o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El respeto a los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Y el tratamiento de la sostenibilidad y del cambio climático, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y termina el artículo indicando: estos valores y objetivos deberán incorporarse como contenido o competencias de carácter transversal en el formato que el centro o la universidad decida en las diferentes enseñanzas oficiales que se oferten, según proceda y siempre atendiendo a su naturaleza académica específica y a los objetivos formativos de cada título. Es decir, como digo, como comentaba, a lo ya dispuesto en el Real Decreto 1393, el artículo 822 hace suya, yo creo que esa filosofía, y además de hacerla suya, establece la importancia de que su presencia, su representatividad deba ser, como dice el propio artículo 4, un elemento clave, un principio rector clave en el diseño de las titulaciones. Bueno, pues con podríamos decir que con estos puntos de partida, ¿no? con esta introducción, creo que es como podemos abordar bueno, pues el estudio, ¿no? El análisis que hemos hecho desde el Vicerrectorado de Docencia en relación con poder determinar, poder detectar cuáles son esas competencias que trabajan, que desarrollan aquellos y aquellas estudiantes universitarios o universitarias que en algún momento a lo largo de su trayectoria hacen también actividades de voluntariado, hacen actividades encuadradas en lo que llamamos las acciones solidarias y de cooperación. Y esto pues lo hemos diseñado, lo hemos planteado pues intentando determinar, ¿no?, 3 objetivos fundamentales. El primero, conocer cuáles son las actividades de voluntariado y cooperación que realizan los y las estudiantes de la Universidad de Granada. En segundo lugar, examinar qué tipo de competencias desarrollan los y las estudiantes que participan en estas actividades de voluntariado y cooperación. Y en tercer lugar, analizar en qué medida esas competencias que están definidas, que están tasadas, ¿vale?, que se trata de ver hacia dónde, ¿no?, se encaminan, contribuyen a la construcción de un currículum complementario y de dimensión social, que es tan importante, como ya se ha señalado, en la formación del estudiantado, al tiempo que también nos permite alinearnos con esos principios rectores que son los que determinan, definen el diseño de los actuales planes de estudio. Es decir, hay un sentido ascendente en relación con estos objetivos que, lógicamente, se debe construir sobre el conocimiento de qué hacen nuestros estudiantes. Segundo, qué competencias
se desarrollan en el marco de esas actividades de voluntariado y de cooperación, y creo que lo más importante, y por tanto no solo quedarse ahí, es en qué medida todas esas actividades, todas esas competencias son un elemento clave en la construcción de ese currículum complementario que, como ya he ido comentando, es o debe ser un eje estratégico a la hora de trasladar, a la hora de plantear qué es lo que nosotros, qué queremos o qué quieren las universidades a la hora de poner en escena a nuestros egresados y que puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles. Esto se ha traducido en un estudio vivo, porque es un estudio que se va, podemos decir, alimentando curso a curso, y que lo que hoy voy a presentar pues sería el resultado, ¿no?, hasta el curso 2021-2022. Para llevar a cabo este análisis, ¿no?, este diagnóstico, como digo, el primer paso ha sido conocer qué tipo de actividades realizan los estudiantes de la Universidad de Granada basadas en acciones solidarias y de cooperación, que es donde quedarían especialmente enmarcadas las actividades de voluntariado. Con independencia de otras iniciativas, y esto también pues, quería dejarlo señalado, es decir, con independencia de que sabemos, nos consta que nuestros estudiantes hacen muchas más actividades de voluntariado de las que finalmente puedan quedar recogidas en este catálogo que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno, y eso es bueno, porque significa que no solo se hace aquello que puede llevar una contrapartida, en este caso mediante el reconocimiento de créditos, como las que tenemos, podemos decir, controladas, registradas, son las que se enmarcan en este procedimiento, pues digo que con independencia de esas otras nos hemos centrado en aquellas que forman parte del catálogo de actividades para las que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada contempla el reconocimiento de crédito en cada curso académico. En el Real Decreto 822, que comentaba de organización de la enseñanza universitaria y del procedimiento de su aseguramiento de la calidad, en el artículo 10.9, sobre procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos académicos en los títulos universitarios oficiales, se indica en la letra C lo siguiente: serán objeto de estos procedimientos los créditos con relación a la participación del estudiantado en actividades universitarias de cooperación, solidarias, culturales, deportivas y de representación estudiantil, que conjuntamente equivaldrán a como mínimo 6 créditos. En ningún caso podrán suponer la totalidad de los créditos objeto del reconocimiento establecido en la letra C de este artículo más del 10% del total de créditos del plan de estudio. Lo que hace el Real Decreto 822 es reproducir aquello que ya había consignado el Real Decreto 1393 con respecto a la realización de este tipo de actividades. En la Universidad de Granada, el desarrollo reglamentario de algunos aspectos, tanto del Real Decreto 1393 como del Real Decreto 822, se encuentra fijado en el Reglamento de Gestión Académica, publicado en el Boletín Oficial de la Universidad, número 171 del 28 de julio de 2021. De hecho, este reglamento fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del 21 de julio del año pasado. Es todavía relativamente reciente. Bueno, pues en este reglamento, en su artículo 43, sobre el reconocimiento por participación en actividades universitarias, se dice que se podrán reconocer créditos por participación en los siguientes tipos de actividades universitarias. Y en la letra D indica actividades solidarias y de cooperación organizadas por el CICODE, por UGR Solidaria, por centros, servicios o institutos, o bien las realizadas en el marco de convenios suscritos por la universidad. Para cada curso académico y a instancias del Vicerrectorado de Docencia, se establece un procedimiento para la presentación de solicitudes de estas actividades, con una convocatoria que incluye que las solicitudes deben recoger los datos relativos al título de la actividad, el centro, el servicio o el órgano que la propone, la organiza y la dirige, las fechas de realización, el número de horas presenciales y no presenciales, los créditos a reconocer,
la justificación y la memoria explicativa, así también como un plan de la actividad a desarrollar que incluya, si es que lo hay, el procedimiento de evaluación o los requisitos para la obtención de los créditos solicitados. Las solicitudes son estudiadas y evaluadas en un primer momento por los responsables de los centros, de los servicios, de los vicerrectorados de la Universidad de Granada que figuran como centros proponentes. Y una vez que han sido estudiadas y que, por lo tanto, merecen su consideración, son validadas por estos proponentes y enviadas al Vicerrectorado de Docencia, que, a su vez, y realizada una primera preevaluación, la eleva a la Comisión de Títulos a través de una propuesta de aquellas que cumplen con los requisitos para que sean, de nuevo, sometidas a estudio, sometidas a evaluación por parte de esta comisión. En la Comisión de Títulos la que dará traslado, como digo, la que dará traslado al Consejo de Gobierno, que es, en última instancia, quien aprueba el catálogo de actividades culturales, artísticas, de competencia de idioma, de representación estudiantil, deportiva y estas otras de acciones solidarias y de cooperación correspondientes, como decía, a cada semestre, a cada uno de los 2 semestres del curso académico. En el artículo 44 de este Reglamento de Gestión Académica se fija también el máximo de créditos a reconocer. El Real Decreto habla de un mínimo de 6, pero nuestro Reglamento de Gestión Académica dice que se podrán reconocer hasta 12 créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidaria y de cooperación. Desde el curso 2019-2020, en el Vicerrectorado de Docencia, como decía, estamos haciendo un análisis estadístico, pero también un análisis cualitativo con respecto al grado en el que se han ido incorporando en las distintas solicitudes, en el diseño de estas actividades, que son objeto de reconocimiento de crédito, las competencias que se pretenden desarrollar en cada una de ellas. Y para ello, para darle forma de alguna manera a ese estudio, lo que hemos hecho, ya digo, desde el curso 2019-2020, es incorporar como parte de los requisitos en la presentación de solicitudes la necesidad de acompañar la solicitud de un anexo, concretamente 2, pero por lo que aquí toca, un anexo que remite directamente a las competencias transversales, las famosas competencias basadas en el proyecto Tuning, que están vinculadas con la actividad propuesta. Esto supuso un paso importante que suponía no quedarse solo en el diseño de la actividad con respecto a todo lo que pide la convocatoria, sino avanzar en poder determinar qué tipo de competencias son las que trabajan nuestros estudiantes cuando realizan algunas de estas actividades. Las competencias a las que se refieren estos documentos, en concreto el proyecto Tuning, comprende habilidades y capacidades tanto desde el punto de vista cognitivo como, sobre todo, y son las que más nos pueden interesar, desde el punto de vista motivacional. En concreto, el proyecto Tuning distingue tres tipos de competencias. Habla de competencias instrumentales, de competencias interpersonales y de competencias sistémicas. En esa línea, cada una de las solicitudes que han sido sometidas a evaluación y validación, en primer lugar por parte de los centros proponentes y después a instancias de la propia Comisión de Títulos para que se puedan elevar al Consejo de Gobierno, como digo, debe incorporar este documento complementario. Esta sería la forma en la que los solicitantes encuentran el anexo en el propio procedimiento, para que marquen, señalen en cada caso aquellas competencias de esas tres grandes categorías que se van a trabajar, que se aspira a trabajar en el desarrollo de esas actividades. Con esta información, con esta documentación, que como digo, ya venimos sosteniendo desde el segundo semestre del curso 2019-2020 hasta ahora, hemos podido ir construyendo, hemos podido ir dando forma, bueno, pues a un corpus, ¿no?, en cuanto a qué tipo de competencias y en qué medida o en qué grado son trabajadas, no solo en las actividades solidarias de cooperación, sino en el conjunto, ¿no?, de las actividades que forman parte de este catálogo
que, como digo, cada curso académico, en 2 momentos del curso académico, aprueba el Consejo de Gobierno. Las actividades, bueno, pues son como como se ha señalado, son las que aparecen, con las correspondientes a culturales, dentro de las cuales hay 3 subtipos: culturales, artísticas y de competencia de idioma. Están las actividades de representación estudiantil, las deportivas y las solidarias y de cooperación. Estas últimas son las que son ahora objeto, ¿no?, de un análisis, ya digo, desde el curso 2019-20 hasta el curso 2021-2022. Ese estudio estadístico, ese estudio cualitativo que hemos podido realizar a través de este instrumento, y que además estamos intentando pues avanzar también desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, desde el punto de vista procedimental, para que el anexo pues se inserte de una manera mucho más dinámica en la solicitud, de tal manera que facilite luego el análisis y el trabajo que realizamos al respecto. Sí que nos ha permitido conocer ese enfoque competencial que forma parte de la justificación y de la programación de las actividades solidarias y de cooperación que integran este catálogo al que antes me refería. A partir de ahí, lo que hemos hecho es un estudio, ¿no?, una visión, por un lado, de cuáles son esas competencias transversales en sus 3 modalidades: instrumentales, interpersonales y sistémicas, en el conjunto de las actividades que forman el catálogo, y luego llevar eso en un segundo nivel de análisis a aquellas actividades de carácter solidario, de cooperación, donde estaría fundamentalmente el voluntariado. Y eso, que nos permita de alguna manera también alinear en qué medida esas actividades pues están de alguna forma también comprometidas o relacionadas con el marco general. Las competencias de carácter instrumental son las que se refieren fundamentalmente a las capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. A nivel global, las competencias instrumentales que se han considerado a partir de este análisis en un mayor grado a la hora de diseñar las actividades con reconocimiento de crédito, pues son las que aparecen aquí: la capacidad de análisis y síntesis, la de conocimientos generales básicos, comunicación oral y escrita en la propia lengua, habilidades de gestión de la información, resolución de problemas y toma de decisiones. Si nos vamos al caso concreto de las actividades solidarias y de cooperación, donde, como digo, están insertas las de voluntariado, por la propia naturaleza que tienen estas actividades, las competencias que hemos visto que más se han considerado y, por tanto, que tienen una mayor importancia, un mayor peso, podríamos hablar de una recurrencia más elevada, son fundamentalmente las de resolución de problemas y la de toma de decisiones. Si bien es cierto que hay otras que, aunque en menor medida, pues también tienen un valor, ¿no?, tienen un peso determinante, como es la capacidad de organizar y planificar, los conocimientos generales y la comunicación oral y escrita. En el caso de las competencias interpersonales, de nuevo, hemos visto cuáles son las que tienen un mayor impacto, una mayor presencia en el diseño de las distintas actividades. Hay que decir que son competencias que se relacionan con la interacción y la cooperación social. Y a nivel global, pues las que presentan una presencia, una recurrencia mayor, son la capacidad crítica y autocrítica, el trabajo en equipo, habilidades interpersonales, apreciación de la diversidad y la multiculturalidad y el compromiso ético. De alguna manera podríamos decir que la haríamos, ¿no?, propia también, sin más, de las que tienen este carácter o esta modalidad de solidaria de cooperación. Pero por ir un poco más al detalle, hemos podido comprobar que tiene una especial recurrencia en el diseño de actividades de voluntariado la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad y el compromiso ético. Yo creo que constituyen un elemento nuclear en el diseño de estas actividades solidarias y de cooperación. Al margen de que también pues se han considerado importantes la capacidad crítica, el trabajo en equipo y esas habilidades interpersonales. Y en tercer lugar, y por lo que respecta a las competencias sistémicas, pues decir que son las que se refieren a habilidades basadas en la combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento. A nivel global, las competencias sistémicas que se han considerado también en mayor grado a la hora del diseño de las actividades con reconocimiento de crédito,
pues son la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, la capacidad de aprender, la capacidad para generar nuevas ideas y la motivación de logro, ¿no? La idea de la superación, ¿no? Bueno, pues si esto lo singularizamos en actividades solidarias, en actividades de cooperación o voluntariado, nos quedaríamos fundamentalmente con 4 competencias que aparecen muy reiteradamente o de forma muy reiterativa en el diseño de estas actividades. La capacidad de aplicar los conocimientos, la capacidad de aprender, la capacidad para generar nuevas ideas y sobre todo esa idea de la motivación, ¿no? De la constante lucha por superarse, ¿no? por adquirir los logros fundamentales. Al margen de que, bueno, pues también hay otras que tienen una presencia, ¿no? menor en el diseño, pero que también estarían ahí. Por todo esto, bueno, aquí hay unos indicadores porcentuales. En el caso, por ejemplo, de las competencias instrumentales, bueno, pues vemos como valores, pues que salvo el caso, una de las competencias que está en una presencia del 35%, el resto está muy por encima del 50% en adelante, llegando en algunos casos al 80%, al 90% en el diseño de estas actividades. Si nos vamos a las interpersonales, bueno, pues como se ve, tienen también una presencia muy importante, ¿no? Pues con valores que están entre ese 47% o incluso el 100%, ¿no? Podríamos decir que son competencias que aparecen siempre y en todas las actividades que se han ido diseñando desde el curso 19-20. Y en el caso de las competencias sistémicas, bueno, pues también con valores en una media, ¿no? que está por encima del 50% y algunas, bueno, pues con una presencia también muy considerable. De aquí, ¿qué conclusiones son las que nosotros hemos obtenido a partir de una idea clave, ¿no? que es la de esa idea de documento vivo o de análisis vivo que año a año, curso a curso, se puede ir implementando, ¿no? Pues fundamentalmente que la participación de los estudiantes de la Universidad de Granada en este tipo de actividades solidarias y de cooperación, como parte de esa idea del currículum complementario, es la plasmación de una de las funciones más importantes a la que debe aspirar la universidad: la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. En segundo lugar, que el currículum complementario enriquece a los estudiantes y es, sobre todo, algo así como un aprendizaje fundamental. En tercer lugar, que es un elemento, un instrumento muy valorado en la vida profesional y, como decía al principio, a veces más que los llamados aprendizajes formales. Y, en cuarto lugar, que la participación de los estudiantes en actividades de voluntariado promueve el conocimiento disciplinar de la titulación, la capacidad de comunicación y liderazgo, la calidad, el reconocimiento de la diversidad, el compromiso con los valores éticos, la creatividad y la capacidad de adaptación. En definitiva, lo que está trasladándose ahí no es más que la plasmación efectiva de esas competencias que han estado presentes, que están presentes en el diseño, en el diseño formativo de muchas de estas actividades. Y esto, como decía, es lo que nos lleva a nosotros fundamentalmente a seguir trabajando en esa apuesta de no quedarnos ahí, sino de aspirar a hacer de ese concepto, de ese proyecto del currículum complementario, una realidad que lleve incluso pareja esa otra cuestión, que es la de la certificación de las competencias, con lo que realmente podríamos decir que cerramos de alguna manera esa especie de círculo, ¿no? No solo se diseñan, no solo se trabajan, sino lo más importante es que podamos alcanzar también su certificación. Y esa es, como digo, una de las líneas de trabajo que en esta universidad pues, se ha concretado a través de una acción compartida del Vicerrectorado de Docencia, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio y la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital. Y estamos en una fase todavía muy preliminar, todavía en la fase de determinar, de ver en qué medida, cuáles serían los instrumentos, cuáles serían los soportes, ¿no?, en los que poder trabajar en ese sentido. Ha habido ya varias reuniones, incluso a nivel nacional, porque se ha pretendido incluir este proyecto dentro de lo que son las acciones relacionadas pues, con los planes de resiliencia y todo lo que tiene que ver bueno, pues, con esa financiación, ¿no?, ese apoyo financiero, al fin y al cabo, que vino derivado pues, de la propia pandemia. No todo iba a ser negativo, sino que algo bueno ha traído.
Y bueno, aspiramos a que en algún momento podamos realmente dar ese paso que permita la certificación. Y de hecho, entre las líneas, ¿no?, entre lo que siguen las prioridades, las que se han incluido son precisamente como primer estudio de caso las actividades de voluntariado y de cooperación. Por lo tanto, pues sería, bueno, pues podríamos pensar que sería ahí donde tendríamos un laboratorio casi inmediato, ¿no?, en el que poder, como digo, completar, ¿no?, cerrar ese itinerario, ¿no?, que haga de este tipo de actividades y del desarrollo de esas competencias pues un elemento real y un elemento totalmente tangible. Por mi parte, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido vicerrector, por la magnífica conferencia que ha impartido, que nos ha clarificado no solamente las bases, se puede decir, formales y legales, que de alguna manera acompañan, ¿no?, a esta necesidad que existe de certificar las competencias que se trabajan cuando se hace voluntariado con las ONGs, sino también nos alumbra sobre cuáles son, en función de los estudios, de las evidencias, de los datos disponibles en el Vicerrectorado de Docencia, las que se trabajan cuando se hace voluntariado y cooperación al desarrollo. La verdad es que es un tema enormemente importante e interesante, tanto es así que la misma ley de voluntariado pide que las ONG certifiquen las actuaciones de voluntariado que se realizan, y yo creo que de alguna manera también incluye, aunque no lo deja tan claro, el tema de las competencias que se trabajan cuando se hacen esas actividades de voluntariado. Ahora mismo, tanto la Plataforma de Voluntariado de España como algunas de las grandes ONGs están especialmente interesadas precisamente en el reconocimiento de competencias, porque hay evidencias que el mercado de trabajo español está cada vez demandando más cuando se hace selección de personal, que se especifique qué se ha hecho al margen de la carrera universitaria. Y, obviamente, tener ese currículum solidario, consideramos que es algo fundamental, puesto que observamos que esto mismo ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los países anglosajones, que son los que tienen una mayor tradición en estos temas. Nosotros, hay que recordar que UGR Solidaria tiene reconocida por parte del Vicerrectorado de Docencia 3 créditos ECTS por actividad de voluntariado, que incluyen, obviamente se consiguen cuando se logran cumplimentar las 100 horas de voluntariado que contiene el plan de voluntariado, y que esencialmente se estructura, por un lado, en el grueso, en 80 horas de actuación aproximadamente, 80 horas de actuaciones con una ONG o asociación solidaria, 20 horas de formación en materia de legislación de voluntariado y otras 10 horas pues que estarían relacionadas con actividades de sensibilización como las que hoy tenemos entre manos, que curiosamente en los 2 días se reconocen esas 10 horas de sensibilización, formación de voluntariado. Quisiera de verdad agradecer la participación de nuestro vicerrector. Soy consciente de que tiene muy poco tiempo y que siempre el pobre pues bueno, tiene que hacer esfuerzos para poder asistir a actividades de este tipo, pero siempre dice que sí, y aprovechándome de esa certeza que tengo, pues hemos tenido el gusto de disfrutarlo y además, como está grabado su conferencia, pues de poder repasarla y empaparnos un poco de algunos de los matices que siempre se escapan, ¿no?, cuando se escuchan una primera vez o una sola vez estos temas. Muchas gracias, querido Juanma, y bueno, seguimos a tu disposición también para lo que necesites desde UGR Solidaria para ayudar en este tema. Quiero que sepas, como primicia, de que hemos hecho un volcado de la información de las competencias básicas que aparece en la guía docente de las ramas de conocimiento de nuestra universidad, y estamos procediendo a compararlas con las competencias que demandan las ONGs cuando solicitan voluntarios y voluntarias, así como también
con las que solicitan, con las que nos indican los estudios disponibles que demandan las empresas. De esa manera, creo que su cotejo puede ser especialmente interesante para guiar, de alguna manera, las actuaciones que se realicen de voluntariado y favorezca, por lo menos informando que cuando se hacen estas actividades se han trabajado las competencias que obviamente aparecen en las peticiones que hacemos de actividades de los 3 créditos de actividad de voluntariado al vicerrectorado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Creo que hay una pregunta por aquí. Muchas gracias por la conferencia, me pareció magnífica, muy instructiva, pero yo tengo 2 preguntas que hacer. ¿Dónde se pueden consultar los resultados? ¿En qué página tiene el vicerrectorado o dónde? Porque eso hay que estudiarlo despacio. No da tiempo a tomar apuntes de todo lo que has dicho, pero sí quisiera tener tiempo para leerlo donde pueda leerlo. Y luego, otra cosa. Creo que es mucho más rentable para la universidad, en el ánimo de los preámbulos que han leído, que me parecen magníficos y muy honrados, que cada facultad tuviera un día o dos, algo, una sesión en cada facultad, por lo menos de esa facultad, para tratar esos temas. Porque si no se queda el estudio magnífico del vicerrectorado y no sé si trasciende realmente y cuándo trasciende todo ese estudio también hecho. Porque es muy formativo, es muy formativo. Y si queremos tener una sociedad diferente, nueva, adaptada a los tiempos, con todos esos valores, eso no puede estar oculto en un trabajo por muy bien hecho que esté. Yo sugeriría que cada facultad abordara el tema, cada facultad, con los profesores que considere o con expertos de la vicerrectoría de docencia, como sea. Pero eso es muy importante. Y creo que no se debe quedar en un cajón. Tampoco sé yo si se queda en un cajón o no, pero ¿qué me pareció? Nuevo, novedoso y ambicioso y muy formativo. Y te doy las gracias de nuevo por eso. Gracias por Juan Carlos y gracias por lo. ¿Dónde lo puedo leer? Bueno, José Rodríguez es una persona que ha tenido una responsabilidad, lo digo porque para que conste en acta, una responsabilidad muy importante en Unigrama, que es una asociación de alumnos mayores de la Universidad de Granada, que está haciendo una labor impresionante de voluntariado también, voluntariado, y ha colaborado de manera reiterada con UGR Solidaria, lo cual, José, te agradezco muchísimo tu participación y tu pregunta. Me permite el señor vicerrector comentar que nosotros siempre que hacemos una actividad relacionada con estos temas y participa nuestro vicerrector, solemos bien grabarla e incluso en algunas ocasiones también hemos publicado, hemos realizado una publicación, un libro concretamente, con las intervenciones de las personas y de manera específica con la de nuestro vicerrector. Por tanto, le emplazo a que pueda ver este vídeo tantas veces como quiera, porque va a ser colgado en la página web de UGR Solidaria y, por tanto, ese estudio lo va a poder visualizar y escuchar de manera constante, y si quiere también por escrito
pues hay un libro que se derivó del Congreso Internacional de Voluntariado que realizamos el año pasado en Ceuta, gracias a la subvención de la ciudad autónoma, en la que aparece de manera íntegra la comunicación de nuestro vicerrector, obviamente con los datos que entonces disponía, que eran inferiores, parciales respecto a esto. Y luego también comentar que en las facultades suelen haber también actividades de voluntariado en el sentido de que se informa al alumnado sobre el voluntariado, no solamente en los pasillos universitarios, cuando se produce la jornada de recepción de estudiantes, en el que tenemos la suerte de que nos proporciona un stand gratuito el Vicerrectorado de Estudiantes, que es quien tiene la competencia en este tema, que nosotros tenemos por norma compartir con todas las ONGs que nos solicitan estar durante esos días con nosotros. Obviamente repartimos el tiempo y el espacio del stand para que puedan dar a conocer lo que hacen a todo el estudiantado que se persone por allí, ¿no? que se pase por esto. Con lo cual, debe también saber que una parte de esta información, concretamente el que tenemos reconocidos 3 créditos ECTS por materia de voluntariado, aparecen en la guía de voluntariado que hay publicada tanto en el campus de Granada, de Ceuta y Melilla, con lo cual este tema, junto con la legislación, está perfectamente recogido y puede consultarse allí. En ese aspecto creo que hay suficiente información para que toda la comunidad universitaria, incluso la sociedad granadina, pueda ser conocedora de estos temas. Pues por mi parte, muchas gracias. Y espero que vaya muy bien la doble jornada. Seguro que va muy bien, ¿vale?